Buenas tardes. Les agradezco mucho a Mónica por tenernos estos minutos para el curso del doctorado y del posgrado en psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Muchas gracias, Mónica, por aceptar y bueno, me gustaría que te presentaras, que nos contaras un poquito de lo que haces en RARE y tener una pequeña conversación contigo. Gracias, Camilo. Mi nombre es Mónica Varela. Actualmente soy vicepresidenta de RARE INC Colombia. Llevo 6 años trabajando en la organización. RARE trabaja en temas de cambio de comportamiento desde hace más de 4 décadas. Es una organización que tiene presencia global y en Colombia estamos desarrollando un programa de agricultura regenerativa e inclusiva. Listo. ¿Por qué ustedes desde RARE consideran que el cambio climático es un problema de comportamiento y que no es solo un problema tecnológico de políticas públicas, de tener mejores carros o mejores leyes? ¿Por qué, por qué afrontarlo como un problema de comportamiento? No solamente el cambio climático, sino todos los problemas que tienen que ver con el desarrollo sostenible son problemas que tienen que ver con el comportamiento humano. Es el comportamiento de los humanos el que ha llevado a la degradación de los suelos, que ha llevado a la pérdida de biodiversidad, que ha llevado a tener más emisiones de gases de efecto invernadero. Y por eso, entendiendo que el 95 o 99% de los problemas que afectan la sostenibilidad del ambiente eh, son problemas que hemos generado los humanos, por eso consideramos que el cambio de comportamiento es importante. Y consideramos que es importante no solamente a nivel individual, porque que una sola persona cambie X prácticas o X comportamientos no es suficiente para mover la aguja. Es un problema que necesita cambios de comportamiento a nivel colectivo, pero los cambios de comportamiento a nivel colectivo solamente se dan cuando agregamos una serie de comportamientos individuales. Entonces, esa es la razón por la cual para nosotros el cambio climático, más allá, digamos, de tener soluciones tecnológicas o soluciones a través de políticas públicas, tiene que pasar por cambios de comportamiento del ser humano. Muchas gracias. Y este acercamiento, que Dios, a lo que me ha parecido siempre muy interesante, que hace RARE al cambio de comportamiento, lo enmarcan en el concepto de inspiración. El cambio de comportamiento es algo que inspira, que uno puede tener otro tipo de aproximaciones al cambio de comportamiento, ¿no? Que es algo que se notea, por ejemplo, que se empuja. Eh, ¿Cómo entienden ese concepto de inspiración y por qué sería una buena aproximación al cambio de comportamiento? Existen varios mecanismos tradicionales que seguramente pues, los estudiantes de cambio de comportamiento, de ciencias del comportamiento conocen, como por ejemplo la información, las leyes y las regulaciones o los incentivos materiales. Esa es como la caja de herramientas tradicional, pero esa caja de herramientas desconoce que hay factores que le pegan más a lo emocional y a lo inspiracional que hacen que el cambio de comportamiento se pueda acelerar o se pueda realmente arraigar en una comunidad, como están, por ejemplo, la arquitectura de las decisiones, está todo el tema de factores emocionales, todo el tema de orgullo, por ejemplo. Por eso pensamos que la combinación de las herramientas que realmente logran el cambio de comportamiento tienen que pasar por la inspiración individual y el comportamiento mío debe inspirar a otros a hacer ese cambio. Entonces, pues básicamente por eso está la frase de o la palabra inspirar en nuestra misión. RARE inspira el cambio para que la naturaleza y las personas mejoren. Entonces, esa es la razón, digamos. Y pues, que también nos parece muy interesante, digamos, ¿no? Y necesario realmente entender que cuando uno quiere inspirar ese cambio, hacer algo para ayudar a motivar el cambio de comportamiento, tener en cuenta las diferencias en los contextos sociales y culturales, ¿no? Es algo como muy clave.
¿Tú dentro de tu experiencia y tu conocimiento consideras que hay algunos factores idiosincráticos de lo que llamaríamos el sur global, de Latinoamérica, en África, donde han también trabajado, que requieran que esas iniciativas de cambio de comportamiento tengan algunas variables especiales comparadas con cómo lo haríamos, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos? Yo creo que remitiéndonos otra vez a las palancas del comportamiento, creo que hace falta información. Creo que, digamos, hay como distintos niveles de información alrededor de cambio climático. Hay algunas audiencias que están más sensibilizadas frente al tema y hay otras audiencias que oyen la palabra cambio climático pero que realmente no la entienden. Entonces, creo que hay que hacer un ejercicio de alfabetización climática, como que todos entendamos qué es el cambio climático y qué puede ayudar a mitigarlo o cómo podemos nosotros mismos adaptarnos al cambio climático. Entonces, es un problema tan, digamos, existencial de los seres humanos que realmente una alfabetización desde lo básico es importante. Eh, no sé, yo lo compararía como, por ejemplo, con lavarse las manos. Creo que una persona en cualquier nivel social o en casi cualquier nivel educativo entiende por qué lavarse las manos es importante. Entonces, me parece que toca llevarlo como algo muy básico, algo que la gente entienda, pero no que esté sujeto a interpretaciones, Camilo, porque el tema es ese. El cambio climático para algunas personas es una cosa y para otras es otra. Yo creo que tiene que haber un entendimiento común. Me parece, y tal vez me equivoque, pero me parece que en países industrializados ese conocimiento básico es mucho más, está mucho más difundido. Creo que en nuestros países hace falta, digamos, como unas campañas, y no que se hagan desde el miedo, desde el pánico, porque cuando uno tiene miedo, pánico, uno tiende a tratar de no ver el problema, sino como unas campañas informativas que sean un poco más objetivas, que no vengan desde lo apocalíptico, sino que vengan, digamos, como desde otra perspectiva. No tendría idea realmente de cuál sería esa perspectiva, porque generalmente Sí, uno tiende a asociar cambio climático con apocalipsis, pero creo que sí hay que cambiar un poco la narrativa, porque si no se vuelve un problema de total desesperanza y como frente al cual yo como individuo no puedo hacer nada. correcto. Y en ese sentido, en lo que tú has visto ya trabajando en nuestro contexto en Colombia, ¿qué tanto la gente cree que este es un fenómeno real y que lo puede afectar? Yo creo que cuando decimos que tanto la gente es como que tanto el común de las personas, ¿correcto? Sí, Yo no creo que el común de las personas tenga claro cómo lo afecta el cambio climático. Y te pongo el ejemplo concretamente de los agricultores con los que nosotros trabajamos. Los agricultores saben que hay un fenómeno de cambio climático, pero no necesariamente hilan todas las cosas que están pasando en campo con el cambio climático o tienden a generalizar que todo lo que está pasando es problema del cambio climático. Entonces, creo que hay algunos segmentos que están más convencidos de qué tanto impacta el cambio climático a Colombia, pero me parece que esa falta como de entendimiento común del problema, pues me llevaría a mí a pensar que la gente en Colombia no cree tanto en el cambio climático. y ahora conectando eso para ir terminando con la coyuntura actual, donde hemos visto que desde muchos, digamos, países, desde instancias de mucho poder político y económico, por ejemplo, en los Estados Unidos, gente en posiciones de poder son personas que son claramente, digamos, podemos llamarlo negacionistas del cambio climático, ¿no? Que ni siquiera consideran que es un fenómeno real, que consideran que no, que es una especie de mito científico, ¿no? ¿Cómo nos afecta y cómo crees tú que nos va a afectar en el corto plazo que esos negacionistas estén en posiciones de poder? Y qué podemos hacer como científicos y como sociedad civil para anteponernos a eso?
Pues creo que es un tema muy grave y ahí sí muy existencialista, porque digamos, cuando tú no reconoces que hay un problema, pues no buscas ninguna solución. Negar que existe el problema es negar la posibilidad de que se generen soluciones. Entonces es muy grave, es muy, muy grave este negacionismo. Y cómo afecta a los científicos del comportamiento, o que más que cómo afecta, digamos, porque nos afecta a todos como sociedad, al, digamos, querer tapar el sol con un dedo, realmente qué es lo que está pasando, es cómo podemos nosotros incidir para que, a pesar de que existe, digamos, ese gran paradigma de que no hay problema de cambio climático, es incluso frente a esa, digamos, gran posición, cómo poder continuar o iniciar acciones alrededor de soluciones de cambio climático. Y yo creo que ahí, pues obviamente el tema de información es muy importante. Yo creo que hay información científica, eh, digamos, a la que podemos recurrir, y creo que desde las ciencias del comportamiento una labor importante es tomar esa información que puede ser muy sofisticada y muy densa para cualquier persona y llevarlos a unos mensajes que sean muy digeribles. Me parece que eso es un primer tema. Otro tema es generar incentivos no materiales, sino incentivos emocionales, digamos, para que la gente haga parte de la solución. A mí, por ejemplo, me parece que la conexión que tenemos con la biodiversidad, la conexión que se tiene con algunas especies insignia, como por ejemplo el oso andino, el jaguar, es algo que es poderoso porque esa conexión emocional que yo establezco lleva a muchas personas a, bien sea a donar o a iniciar acciones para proteger esas especies en vías o en peligro de extinción. Y creo que cuando nosotros encapsulamos todo en el concepto de cambio climático, dejamos de ver la importancia de la pérdida de biodiversidad, que es tan grave como el cambio climático. Entonces, tal vez esas conexiones emocionales que se pueden establecer con el tema de biodiversidad, con árboles, con ecosistemas específicos como páramos, por ejemplo, con parques naturales, con especies animales, es un tema que se debería explorar un poco desde las ciencias del comportamiento. ¿Cómo conectamos más esa esencia emocional de los seres humanos con un valor que quiero proteger, como con un objetivo de protección? Eh, y definitivamente me parece que en términos de arquitectura de las decisiones, ahí los científicos del comportamiento pueden, digamos, incidir mucho en cómo buscar que las personas tengan preferencias más amigables o menos impactantes con el cambio climático. Entonces, me parece que todavía hay posibilidad alrededor del tema de movilidad, me parece que todavía hay oportunidades para el tema, digamos, de protección de la biodiversidad desde la arquitectura de las decisiones. Muchas gracias. Y una última cosa, y es, bueno, dado que Rare es especialista en inspirar cambios, ¿qué mensaje podría darles a nuestros estudiantes que se están formando como científicos del comportamiento para que se inspiren en utilizar estos conocimientos en pro del desarrollo sostenible y del cambio climático en estas épocas? Yo creo que en esta época de inteligencia artificial, las ciencias sociales y las ciencias del comportamiento son más importantes que nunca. Y si yo pudiera devolverme, no sé, 20 años en mi carrera, hubiera tomado el rumbo de las ciencias del comportamiento, en la economía del comportamiento, temas alrededor de psicología, del consumidor, por ejemplo. Entonces, pues más que una inspiración como tal, van en el camino correcto. Escogieron el rumbo profesional correcto en este momento, digamos, donde a veces uno piensa que la inteligencia artificial puede desplazar ciertas profesiones,
pero creo que lo que no va a poder desplazar nunca es el tema que tiene que ver con el ser humano. Porque espero que el ser humano esté todavía en este planeta por muchos años, por muchas décadas, por muchos milenios. Entonces pienso que no se equivocaron, están en el camino correcto y las contribuciones de los científicos del comportamiento son claves para resolver temas de cambio climático, pero también muchas otras problemáticas que siempre tienen en el centro el ser humano. Bueno, muchas gracias, Moni. Vamos a tener aquí la grabación.